Y Jesús entonces podía predicarle a esas multitudes. Pero Jesús aquí entró en una barca y pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Mateo 4:13. ¿Quién lo busca? ¿Qué dice Mateo 4:13? Habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Correcto. Entonces, Nazaret era su ciudad natal, aunque dice la Biblia que ni aún, eh, ni aún sus hermanos creían en él, ¿verdad? Había una incredulidad y Jesús no pudo hacer muchos milagros aún en su propio pueblo natal por la incredulidad de ellos. Muy bien. Pues en esta noche yo quiero, déjame ver si se pudo compartir la pantalla. No. Pues en esta noche yo quiero dar solamente 7 esferas de la potestad de Cristo. 7 esferas de la potestad de Cristo. Versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, ¿qué vio? Dice el texto. ¿Qué Jesús vio? La fe que ellos tenían. Solo Dios puede ver eso. Solo Dios puede ver eso. Lo que el hombre no puede ver. Y, y es interesante que Jesús se va inmediatamente a la raíz del problema, a la mayor necesidad. ¿Cuál era? Que sus pecados fueran perdonados. ¿Por qué? Porque ya lo de la sanidad física era algo ya secundario. Pero lo primordial era la sanidad espiritual. No sé por qué no se comparte aquí la pantalla. Bueno, entonces, fíjese que Jesús vio la condición de este hombre. El versículo 2 dice que el Señor le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto fue algo sorprendente en aquella época. Allí estaban otros escuchando lo que Jesús dijo. Y yo me imagino que Jesús lo dijo con toda propiedad, no en secreto, sino para que ellos también escucharan. Y muchos de los escribas que estaban allí decían, blasfema, este es un blasfemo. Mira lo que dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Lo que ellos no sabían, que ellos estaban delante de Dios, del Dios encarnado. Bien, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestras intenciones y Él sabe lo más profundo de nuestro corazón, lo que necesitamos, lo que pensamos, las intenciones, todo. Dios lo sabe todo. Y Jesús ya sabía lo que había en el corazón de esta clase religiosa.
¿Y qué Jesús le dice? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Eso fue una muestra evidente de la potestad de Cristo, no solamente sobre el pecado, sino también aún sobre la enfermedad. Bueno, yo había preparado algo aquí, pero no sé por qué razón. No lo, no lo quiere compartir la pantalla, pero eh, ahí está. Ok. Vamos a ver entonces las 7 esferas de la potestad de Cristo. Son 7 esferas. La primera, el Señor tiene potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Si decimos que Dios solamente tiene potestad ya en los cielos y que este mundo está abandonado a la suerte, yo no creo eso. No creo que las cosas suceden por coincidencia. Yo creo en la diosidencia, creo en el propósito de Dios, creo en el plan de Dios. Creo que Dios traza un plan y lo lleva a cabo. Vamos a ver esta cita, Mateo 28:17. Yo quiero que ustedes comenten. 7 esferas de la potestad de Cristo. El primero, el Señor tiene potestad en el cielo y tiene potestad también aquí en la tierra. ¿Quién tiene la cita? Mateo 28:17 al 20. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Miren, primero comienza con toda potestad me es dada. O sea, la máxima autoridad está delegando una misión. Vayan, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Generalmente el que envía, dice que el que invita, no, a mí me ha pasado, me pasó una vez en Ohio que alguien me invitó a un buffet y terminé pagando yo. Pero generalmente el que invita paga, el que invita paga. El Señor no los iba a enviar con las manos vacías, no los iba a dejar en vergüenza. El Señor le dijo, mire, como toda potestad me ha sido dada, yo les envío a ustedes. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñando ¿qué? Hermana Elizabeth dijo una palabra, ¿qué? Que guarden. Oiga eso, que guarden, hermano. No solamente la enseñanza es para tenerla aquí en la cabeza, sino para atesorarla en el corazón. La hermana Candy se ríe. ¿De qué se ríe, hermana Candy?
que le iban a invitar. Se le dijeron, vamos a comer, pero le tuvo que pagar. Sí, cuando Dios invita, el Señor también, Él te respalda. Dice el que Dios manda, Dios también lo respalda. Entonces los discípulos iban a contar con ese respaldo del Señor, obviamente, porque era el Señor que los estaba mandando. Y el Señor le estaba diciendo, vayan, enseñen, que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Si alguien quiere comentar, puede comentar sobre esa parte, pero hay otra cita que yo quiero que me busquen, es Daniel capítulo 4. Hubo un hombre, rey, que se enorgulleció y Dios lo puso a comer hierba por 7 tiempos. ¿Cómo se llamaba eso? Nabucodonosor. Pero el Señor trató con Nabucodonosor. Y en el capítulo 4, versículo 35, después que le fue devuelta su razón, mire lo que Nabucodonosor dice. ¿Quién lo tiene? El que primero lo lea. ¿Quién lo tiene? Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces Dios gobierna arriba y Dios gobierna abajo. Dios tiene dominio arriba. Eso fue lo que reconoció Nabucodonosor, es cierto. Dios tiene dominio arriba y tiene dominio abajo. Todos nosotros somos considerados como nada, nada. Vamos a ver entonces la siguiente potestad. El Señor tiene potestad sobre el pecado y sobre la muerte. Sobre el pecado. En Él no hubo pecado. Él nunca pecó. No se halló maldad en Él. Según de Corintios 5:21. Primera de Pedro 2:21. Pueden ir buscando esa dos citas. ¿Ya lo tienen? Si lo pueden leer. La primera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo es eso ahí? Que el que no conoció pecado, pero entonces lo hizo pecado. ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Él cargó el pecado. Fue tratado como un pecador sin serlo, injustamente, pero él tomó el lugar que nos correspondía. Y fue con una razón para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a 1 de Pedro 2:21. Otra persona me busca Romanos 6:9. Otro, 1 de Corintios 15, 55 al 57. Sí, Curiosidad, nosotros terrenalmente decimos una muerte injusta, ¿no?
Y lo vemos en la Escritura, lo menciona así, pero Dios llevando a cabo es justo para él. Claro, claro. Es una muerte justa, entonces, porque nosotros lo vemos de lado, porque somos los que Dios vino a recuperar para él mismo de regreso. Correcto. Entonces, pero para Dios estaba cumpliendo justicia, Su justicia. su justicia, Su justicia. propia justicia. La justicia establece que se le da a cada quien lo que merece. Y nosotros lo que merecíamos era el salario del pecado. ¿Qué dice? Que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor, como dice Carlos, estaba cumpliendo su justicia. Su justicia. Y por amor de sí mismo, por su propia voluntad, por su designio, no derramó esa justicia sobre nosotros, sino lo hizo sobre su Hijo Jesús. Entonces, por eso dice aquí que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Maná. Que yo estoy pensando que el único que hace justicia justa solo es Dios. Ni nadie aquí en la tierra puede hacer una justicia justa. No, Pienso, no sé. porque las personas, la justicia de esta tierra es trapo de inmundicia, o sea, Son es injustos. torcida, Condenan y ellos están peores, ¿sabes? sí, es torcida, Solo Dios es el único justo, es pienso. torcida. A veces uno agarra las piedras y la conciencia te dice, acuérdate que no, tú no puedes tirar la piedra, porque tú mismo también has hecho lo mismo. Romanos 6:9, ¿qué dice? Chalén, Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, Ya no muere. ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué significa eso? Que ya Jesús tuvo victoria rotunda sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Qué dice Pablo sobre la muerte? 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, que nosotros no somos como una gallina, como un animal cualquiera que muere y va a la tierra. Pablo dice que cuando un creyente muere, va a la presencia del Señor. Pasa a la presencia del Señor. Y es interesante que el mismo Jesús dice que no, ya no muere, sino que duerme. Duerme hasta ser despertado, pero pasa a la presencia del Señor. Porque todos en aquel día van a resucitar, tanto los muertos en Cristo, que son los que van a resucitar primero, como aquellos que murieron sin Cristo. Van a resucitar porque tienen que presentarse delante del trono de Dios en aquel día. Dice que ante Cristo se doblará toda rodilla. Toda rodilla se
Usted ve gente que no le gusta, no, que yo no me arrodillo ante nadie. Ese día tendrá que hacerlo. Unos para vergüenza y confusión y otros para ser galardonados por el Señor. Entonces, definitivamente el Señor tiene potestad sobre el pecado y sobre la muerte. ¿En qué otra esfera el Señor tiene potestad? Sobre la naturaleza. Mateo 8:23. Sobre toda la naturaleza. Mateo 8:23. Recuerden ese pasaje, que ¿quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Oiga, mire, la furia del mar, ¿quién la puede calmar? La furia de un huracán, ¿quién la puede detener? La furia de una catástrofe natural. Pues la gente dice la madre naturaleza, pero esa madre tiene un padre. Esa madre tiene un padre que es Dios quien le da orden. Entonces, el mar, los ríos, todo obedece a la voz del Señor. Y aun aquellas catástrofes que uno considera como por ejemplo un huracán. Yo recuerdo en los años 2000, en Santo Domingo entró un huracán categoría 5, el huracán George. Yo estaba en Samaná y yo escuchaba cómo el viento silbaba, hermano. Óigame, eso era algo increíble y los techos así volando, los techos de láminas de zinc volando. Y nadie pudo detener eso, la gente tenía que quedarse a esperar que eso pasara. Nadie lo pudo detener, ninguna autoridad pudo detenerlo. Pero Jesús, con solamente dar una orden, decirle, mira, cálmate, enmudece. Shh, gran bonanza. Ernesto. Como estamos hablando de la potestad en varias esferas, ¿verdad? En la primera que leíste estaba pensando en la de los paralíticos y de del libro que nos diste de la escuela dominical. Es impresionante eso porque sabemos que solamente Dios tiene esa capacidad de ver la fe en el hombre, nadie más. Nadie más. Por muy espiritual que sea la persona, no alcanza ese nivel. Y también lo de los pensamientos, es que eso es increíble. O sea, yo siempre digo, aquí estamos varios en la clase, pero nosotros podemos asumir que está poniendo atención, pero los pensamientos es por otro lado. Pero solamente Dios puede ver eso. Y aquí va otro ejemplo que creo que tú lo mencionaste. Creo que es en Daniel el que iba a matar porque él había tenido un sueño, ¿te acuerdas? ¿Y quién era? ¿Daniel? Sí, Daniel era, ¿verdad? El rey había perdido no, Se José refiere a era, José. José. Ajá. Ese- Se le olvidó el sueño. Oiga eso, o sea, ponle atención a eso, o sea, vaya, tiene un sueño, solo tú lo tienes. Aparte tú le vas a cortar la cabeza a otro, porque le dices, dime la interpretación.
pero cuéntamelo, pues. Pero es que el problema es que lo olvide. O sea, ve la capacidad, el alcance de Dios. Porque el mismo José dice, no, mira, no los mates, porque esta cosa solo Dios lo puede hacer, lo puede revelar. Definitivamente, solamente Él puede escudriñar los pensamientos. A veces hay personas que hacen cosas y uno cree que son buenas, pero son malintencionadas. Yo recuerdo una vez que eh, abordé un transporte público allá en Santo Domingo y llevaba mi celular, tenía un celular más pequeño, me lo puse aquí en el bolsillo y vino un señor. Era un muchacho joven, no era tan anciano, pero estaba lloviendo y él vino con un pedazo de cartón y me dijo, tenga, joven, para que no se moje. Y yo, ay, muchas gracias. Y cuando yo lo tomé, él me sacó el celular y yo no me di cuenta. Oiga, ay, muchas gracias. Y tomé el cartoncito y él me sacó el celular y no me di cuenta. Cuando me voy a desmontar, veo, oí el celular y me mando rápido en ese tiempo estaban los teléfonos públicos, unos teléfonos que habían así que tú le echabas un peso y llamaba. Y llamo yo al número y lo toma él. Y le digo, mira, devuélveme mi celular. Me robaste mi celular, devuélvemelo. Hizo así, ¡pap! Y me colgó. Y yo volvía y llamaba y no me lo devolvió nunca. Pero fíjate que para mí en el momento fue una buena intención, un buen gesto. Vende para que no te mojes. Pero había una maldad oculta. Entonces, eso es lo que la Biblia llama la malicia, que es hacer algo bueno aparentemente, pero con una maldad oculta. Pero Jesús ve todo eso. Eso es lo importante, que Él escudriña las intenciones del corazón. Vamos al número 4. Jesús tiene potestad sobre toda fuerza del mal. Toda fuerza del mal. Lucas 4, 33 al 36. Si alguien lo lee. Otra persona me busca Marcos capítulo 5. Si ya lo tienen, Lucas 4, 33 al 36. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Wow, increíble, ¿eh? El Señor tiene toda potestad sobre el mal, sobre toda obra del maligno. Y vamos a ver Marcos capítulo 5, versículos 2 al 13. Marcos 5, 2 al 13. ¿Qué dice? Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él,
y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén. Amén. Amén, amén. Mire, de lejos vio a Jesús. Aún esos demonios tienen que reconocer la potestad de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo. Cuán glorioso es el nombre del Señor. Yo me pongo a pensar sobre la vida de este hombre. Yo digo, yo me imagino cuando ese hombre nació, un bebecito que su mamá lo cargó en sus brazos, que lo amamantó, que fue creciendo. Ese jovencito, ese niño no nació endemoniado así. Pero ¿qué sucedió con el pasar del tiempo cuando fue creciendo? ¿Cómo este joven pasó a caer en este estado, enajenado totalmente, o sea, fuera de sí? Aún así que se golpeaba con piedras, que vivía en los sepulcros, que estaba en una condición deplorable. Hoy en día, ¿usted sabe lo que hacen? Lo mandan para un psiquiátrico, venga, y lo llenan de pastillas. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene potestad de liberar. Solo Jesús. Solo Jesús. Entonces, fíjese que aún la familia, ellos intentaron como amarrarlo, dice que lo amarraban con grillos, con cadenas, lo sujetaban y él rompía todo. Era una fuerza incontrolable. ¿Quién podía controlar ese hombre? Solo Jesús. Y Jesús solamente dio una orden: sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a ver, Manuel. Hermano, pienso yo que en este caso tenemos que hacer una aclaración. Porque una cosa es estar poseído por un demonio y otra cosa que sea como una enfermedad mental, porque hay gente Correcto. o sea, que el hecho de que no le funciona bien su cerebro, ¿verdad? No le manda la información, tal vez puede ser un accidente. Hasta la anemia, usted le da una anemia y no está comiendo bien o cualquier cosa y puede perder la mente. Exacto, entonces puede caer en eso y es totalmente diferente. Ahora, según las escrituras, podemos ver que una persona que ha sido poseída es porque esa persona ha hecho prácticas demoníacas. Ahí hace, no sé cómo le llaman eso, Santería. ese tipo de cosas. Entonces, claro, o brujería anda en esas cosas, entonces fácilmente le da cabida pues A mí me los me han demonios. dicho personas: eso no existe. Hermano, mire, yo siendo pastor allá en Villafaro, donde estaba, me llamó un señor. Él me escuchaba por la radio. No era cristiano. Y me llamó y me dijo que él quería entregar su vida a Cristo. Que si yo podía ir a su casa a quitarle un altar que tenía. Un altar grandísimo de santería. Yo le digo, sí, está bien, yo voy. Y fui a la casa. Me quedé sorprendido cuando yo veo este altar y tantas cosas. Ya ustedes saben todo lo que ellos ponen. Pues el hombre se ponía un pañuelo rojo en la cabeza y un tabaco. Y comenzaba a invocar los espíritus. Pues aquel hombre, yo le predico el evangelio. Él dice que sí, que quiere entregar su vida a Cristo, pero que quiere que yo le saque todo eso. Porque eso, él tenía miedo como de sacarlo él, porque él dice como que toma venganza, algo así. Él me estaba contando. Y yo le predico el evangelio, el hombre
confiesa a Jesucristo, hace profesión de fe conmigo, lo invito a la iglesia pero él sigue insistiendo, pero quíteme, quíteme todo eso. Le digo yo, ¿quién lo puso? Dice yo, pues quítelo usted mismo. Quítelo usted mismo. Saque todo eso porque ya usted entregó su vida al Señor y no tenga temor. Y renuncia a todo eso, quite todo eso. Pues aquel hombre incluso hasta llegó a visitarnos a la iglesia y posteriormente él partió y falleció. Teo se llamaba. Y ahí vemos que el Señor tiene potestad sobre todo mal, sobre toda fuerza del mal. Miren, no le tenga miedo a eso. Hay gente que le tiene miedo. No, 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 vaya confiado porque es que usted lleva a Cristo. El que tiene a Cristo no le tiene miedo a las fuerzas del mal, ¿verdad? Porque el Señor le guarda, le preserva de todo mal. Bien. Ajá. Uno mismo, que recordémonos cuando nosotros antes éramos mundanos y venimos a Cristo y la palabra pues nos confronta, incluso nos guía a que tenemos que dejar todas las cosas que eran para nosotros ídolos que nos podían de servir de tropiezo. Yo le digo a mi esposa que una de las cosas que yo así, pues cuando acepté a Cristo, recuerdo que digo yo que a mí no los perfumes, como iba a las discotecas y todo eso, esos perfumes cuando yo los olía, me recordaba. No, yo no compro más esta basura de perfume, por muy Oscar de la Renta que sea. Yo no compro nada de eso. Porque te acuerdan tu pasado. Exacto. Te acuerdan tu pasado. Fíjense que, bueno, yo no tengo ningún problema ya, ¿va? Pero por ejemplo, antes con la cuestión de la batería, yo le conté al hermano Ángel, ay, la batería, porque porque yo como iba a los bailes y me ponía cerca de la batería, entonces eso Tú eras un salsero, bueno, no sé qué. un salserín. Pero uno tiene que botar todo eso, pues, para evitar que te traiga tropiezo. Sí, eso es lo mismo, mira, sucede con el alcohol, ¿verdad? Sucede también con la música, eh, canciones que quizás usted escuchaba, que eran canciones de amargue y usted comenzaba a llorar y comenzaba a llorar. Ver, ya usted se entregó al Señor, ya su vida ha sido transformada. No se asocia a a ese tipo de música, ¿verdad? Porque le va a traer recuerdos de su pasado. Y la Biblia dice que aquel que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces es hacer un borrón y cuenta nueva. Bien, número 5. Potestad sobre la enseñanza. Los fariseos enseñaban y los escribas sí enseñaban, pero sus enseñanzas no tenían impacto, no tenían ningún tipo de autoridad. La de Jesús sí, y la gente lo notaba. Mateo 7, 28 al 29. Vamos a ver cuál era la razón por la que las palabras de Jesús eran palabras penetrantes, eran palabras que sanaban el corazón, que le llegaba a la gente a lo más profundo. Vamos a ver, Chani. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, Chani, coméntanos, ¿por qué la enseñanza de los escribas no tenía autoridad? Porque no tenían a Cristo. Era una enseñanza de hombre, sencillamente. Y nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Es la diferencia entre alguien que solamente predica, por ejemplo, de normas, leyes, pero nosotros que somos creyentes predicamos las enseñanzas de Cristo. Entonces, Cristo se diferenciaba de ellos porque predicaba la verdad.
Ellos predicaban sencillamente una cuestión que estaba en un libro ahí y ellos ni siquiera vivían eso. Por eso no tenía impacto. No Pero tenía. la enseñanza de Cristo tenía vida, predicaba verdad. Correcto, correcto. Entonces, ¿quién más nos desea comentar sobre ese particular? Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. No hace. Entonces, eso es la autoridad de... Y recordemos que el pueblo, cuando el Señor estaba caminando en su tiempo en Israel, el Señor ya había profetizado, estaba un pueblo muerto. Es como muchas veces nosotros oímos la cuestión del divorcio y ponemos en cuestión eh, que Moisés dio carta de divorcio, ¿verdad? Ujú. Pero era un pueblo y él dijo por su dureza de corazón. ¿Por qué? Permitió. Permitió. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Dios estaba con ellos ahí, que Dios ahora está en nosotros. Amén. Es diferente el corazón de piedra de aquel tiempo, endurecido, que no era de carne. Dios prometió en un futuro hacer y poner uno de carne. Era su presencia misma. Entonces, ese es el punto de esto. ¿Por qué fue? No se esperaba mucho, porque allá era gente endurecida. No tenía, estaba Dios morando ahí, pero no sé si me entiende esa parte. Sí, sí, En sus corazones no estaba. Por correcto. eso, esa era la diferencia. Ellos tenían solamente la ley, pero no tenían el espíritu. Estaba dentro de sus corazones. Sí. Labios, de labios El labio me honra, mas su corazón está. está lejos de mí. Y ese es el problema. Sí, mayormente los fariseos buscaban eso, una santidad externa, que ser visto de los hombres, que la gente los vea, su reputación, pero no interiorizaban eso en su corazón. Número 6, solamente me queda una, ¿ok? Potestad sobre toda enfermedad, Marcos 2, 1 al 12. Marcos 2. Sí, ya lo leímos. Ahí Jesús fue primero trató con el corazón, porque de nada vale que te sanen la llaga y el corazón se quede endurecido. Pero el Señor tiene potestad para sanar toda enfermedad. Si Él lo quiere, Él lo hace. Y dice que es más fácil decir. O sea que como decía el hermano, el domingo mencionaba que el mayor milagro, uno de los milagros más grandes era libertar, sanar el alma, el corazón, libertarte del pecado, la salvación de tu alma. Porque lo otro es fácil. Para el Señor es solamente, pues, dice, ¿qué es más fácil? Versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí hay una demostración pública de la potestad de Cristo en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ante esa orden del Señor, los pies de aquel paralítico se le afirmaron y aquel se levantó y salió caminando como que nada había pasado. Última, número 7. Solo Dios tiene potestad para perdonar el pecado. Y lo vimos aquí, ¿verdad? Solo Él tiene potestad para eso. El único que perdona es Dios. De los hermanos que están aquí o los que están por Zoom,
No sé cuántos llegaron a confesarse en el confesionario, en la iglesia católica. Se votó esto. Y recuerdo que cuando yo fui, yo estaba un adolescente y muy jovencito. Y el sacerdote te decía, tus pecados te son perdonados. Sí, te decía al final, ¿verdad? Vete en paz, que tus pecados te son perdonados. Y yo, wow, sí. Hermano, Es bien peligroso sí, porque comienza con la catequesis desde esta edad, desde que hay entendimiento. Y lo crecen a uno en la enseñanza de esto, que esto es parte de lo que te acerca a Dios, los sí, sacramentos. sí, Entonces uno quiere justificar el pecado y uno va, peca, se confiesa y tiene la concepción completa de que estás perdonado. Y delante de los hombres te sientes bien y así es el ciclo. ujú. Peca, me confieso y rezo lo que me mandan al altar y ya. Entonces, pero ¿cuál fue el impacto en mi vida? Vamos a decir viejo, adulto, que todo eso es religión, Es externo. es externo, porque para Dios no cuenta, no hay un corazón arrepentido realmente y no hay un corazón humillado y transformado, porque necesita ser regenerado. Claro, mire, cuando venga una persona a usted pidiendo algún consejo o usted le puede dar el consejo de la palabra de Dios, pero guíe a esa persona a Jesús. Llévelo a Jesús. Él es el único que puede ayudarle, que puede perdonarle, que puede restaurar su vida. Solo Jesús. Usted solamente es un burrito ahí que lo carga y lo lleva donde a Jesús, ¿verdad? Pero no puede hacer más de ahí. Nosotros no tenemos potestad de entrar en el alma de una persona. Solo Jesús puede hacer eso. Vamos a orar, hermano. Yo quiero que oremos por la salvación de nuestros hijos. Muchos de ellos no son creyentes, nuestros familiares. Y quiero animarle que no pierda la esperanza. Siga orando, porque solo Jesús puede hacer una obra en ellos. Por su niña. Sí, vamos a orar por esa niña también. Me dicen que está bien delicada. Padre, Dios de amor y Dios de misericordia, te damos gracias en esta noche por este estudio, gracias por los hermanos que vinieron, los que no vinieron, Señor, que anímales, fortaléceles, mira la situación que están pasando, ayúdales, Señor. Oramos también por los hermanos que están por Zoom para que tú les sigas fortaleciendo. Queremos presentarte, Señor, esta niña. Dios mío, oramos, Señor, no la conocemos, pero tú sí la conoces. Y tú sabes, Señor, en qué condición está. Mira a sus padres también cómo están. Te pedimos, te rogamos, Señor, que tú tengas piedad. Presérvale la vida, Señor, y sánala. Dale sabiduría a los médicos para que puedan corregir ese sangrado y, y así, Señor, como tú la has sostenido todo este tiempo que ella ha estado en el hospital, te pedimos, Señor, que tú completes tu obra. También oramos, Señor, a favor de nuestros hijos y familiares que no te conocen. El dolor que tiene un padre cristiano cuando su hijo no es cristiano, no te sirve, Señor. Y el deseo tuyo es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Te rogamos, Señor, por nuestros hijos. Trata con ellos, Padre. Trata con ellos, Señor. Revélateles, Señor. Obra en sus corazones. Padre, que la palabra penetre a lo más profundo de su ser y que puedan venir delante de ti en arrepentimiento. También oramos, Señor, en esta noche por este tiempo de ofrendar. Gracias por esta iglesia. Síguela sosteniendo, Señor. Que esta lámpara nunca se apague. Que sigamos hacia adelante proclamando tu evangelio.
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos haciendo nuestra parte. El Señor se encarga de